Hola familia, ¿cómo están? Los bendigo en el nombre de Jesús. Hoy vamos a ir con un nuevo mensaje que sé que va a ser de bendición para su vida como lo fue para la mía. De verdad que a mí esto me impactó, me abrió los ojos de una manera sobrenatural y eso es lo que queremos, ¿no? Mirar más allá de lo terrenal, de lo común, de lo que día a día podemos ver. Así que para este mensaje lo titulé como alegrarme en medio de cualquier circunstancia. Y para ello vamos a ir a Filipenses 4:4 y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice así: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. ¿Quién decía esto? Lo decía Pablo. Bueno, pues Pablo estaba en prisión y no por un crimen, no, sino por hablar de Jesús. O sea, duro. Tal vez pues sea ejecutado y escribe a sus amigos en Filipos: alégrense siempre en el Señor. Y él dice: insisto, alégrense. Si estoy en una situación difícil, ¿es difícil llevar a cabo este versículo? Claro que sí, claro que lo es. Pues dígame quién de nosotros puede alegrarse cuando estamos atravesando una enfermedad. Yo estoy segura de que no nos alegramos cuando estamos enfermos, cuando estamos atravesando una enfermedad fuerte o cuando sufrimos un accidente. ¿Estamos alegres? ¿Nos alegramos? No, ¿verdad? O cuando las cosas no salen como queremos. ¿Verdad que es difícil ponerlo en práctica? Es muy difícil. Pero mira que Pablo nos enseña algo. Pablo la tenía clara, pues él sabía que las cosas por las cuales estaba pasando en ese momento no serían comparadas con lo que Dios tenía para él. Cuando Pablo les dijo que se alegraran en el Señor, fue cuando él estaba en prisión. O sea, imagínate la magnitud de su fe, que aún estando en la peor circunstancia, él decía que se alegraran. Tremendo, ¿verdad? Pues a Pablo y a Silas, porque él estaba acompañado de Silas, los lanzaron a la prisión y caen en un piso frío, duro, con sus heridas abiertas porque también fueron azotados, quizás con la nariz o con un par de costillas rotas, ¿cierto? Y no tenían doctor, enfermera, curitas, ibuprofeno, acetaminofén, no tenían nada de eso. Y aún así el mensaje de él era: alégrense siempre en el Señor. Wow. ¿Qué haces en esos momentos trágicos? Te pregunto yo. Pregúntate tú mismo: ¿qué hago yo en esos momentos trágicos de mi vida? ¿Hago lo mismo que Pablo? ¿O tomo una actitud totalmente diferente? Porque yo estaba en situaciones difíciles de mi vida, muy difíciles. Pero ¿qué hago? ¿O qué hice? Ahora, ¿qué hicieron Pablo y Silas? Alabaron a Dios. ¿Y qué hacía Pablo en prisión? Alegrándose siempre. ¿Qué tal? Primero, ellos estaban adorando a Dios por quien es Él, por quien es Dios, no por lo que hace, o lo que va a hacer, o lo que hizo. Tengamos muy en cuenta eso. Ellos estaban adorando a Dios por quien es Él y no por lo que hace. Estaban cubiertos de sangre y atados en prisión, Pablo y Silas. Y si les hubiéramos preguntado por qué circunstancia adoran a Dios, no creo que pudieran hacer referencia a algo, ¿no? Nada bueno les estaba pasando en ese momento a ellos. Pero su Dios aún seguía siendo bueno. Seguía siendo bueno. Su Dios, nuestro Dios. Y no adoraban a Dios por lo que hace, sino por quien es. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros entender. Nuestra adoración no debe moverse por lo que tenemos, o por las alegrías, o por los estados de ánimos que atravesamos, no.
Dios siempre seguirá siendo Dios y nuestra adoración debe ser en espíritu y en verdad. Siempre, siempre. No tiene que depender de lo que atravesamos en ese instante, pues Dios no nos ama hoy por lo que hicimos hoy o cambia de parecer mañana por lo que hayamos dejado de hacer. Él nos ama siempre y eso incondicional con nosotros, ayer, hoy, mañana y siempre. Y así debe ser tu adoración y mi adoración hacia Él. Escuchen, tus circunstancias pueden ser malas, pero tu Dios sigue siendo bueno. Apúntelo. Él está cerca de ti. Sus promesas aún son verdaderas. Su amor incondicional es. Su gracia aún es asombrosa. Su tiempo es perfecto. Quizás no te guste lo que vives ahora, pero aún puedes adorar a Dios por quien es Él. Ahora otro punto para reflexionar en esta historia, pequeña historia. Es que Pablo y Silas adoraban a Dios antes de la provisión. Escuché bien. Pablo y Silas adoraban a Dios antes de ver el milagro hecho realidad. A menudo dejamos de adorar a Dios hasta que provea lo que queremos, ¿verdad? Esto se oye como algo de un niño consentido. Y dices o piensas, no seré agradecido hasta que obtenga justo lo que yo quiero. A veces pensamos así. Y yo creo que podemos actuar mejor. Y además Dios lo merece. Pablo y Silas adoraron a Dios antes de que contestara sus oraciones o cambiara las circunstancias en las cuales ellos estaban atravesando. Ese es el tipo de persona que debemos querer ser siempre. Sin importar lo que estemos atravesando, sin importar el dolor que estemos pasando, tenemos que alzar nuestras manos y dar gracias a Dios y adorarlo en todo momento, en lo malo, en lo bueno, en todo momento. Un tercer punto de esta maravillosa historia. Estaban adorando a Dios y después Él se mostró a ellos. Pablo y Silas adoraron a Dios en medio de la noche. Y ¡bum! Dios se manifestó. Miremos lo que dice Hechos 16:26. De repente hubo un gran terremoto en la cárcel que sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayó las cadenas. O sea, quedaron libres. Imagínense lo que provocó adorarlo en espíritu y en verdad, sin importar la circunstancia en la cual nos encontramos. Y ahora digan esto: no lo adoraron porque se manifestó porque lo adoraron. O sea, yo cuando entendí esto, yo cuando Dios trajo a mi vida esto, yo dije, ¿qué? ¡Wow! O sea, ¡wow! Me dejó impactada. No lo adoraron porque se manifestó. Se manifestó porque lo adoraron. Muchas veces Dios en tu vida se va a manifestar. Muchas veces. Pero tiene que haber algo dentro de ti que necesite de Él, que lo adore en espíritu y en verdad, para Dios dejar caer su gloria sobre ti. Al adorarlo, Él se mostrará y eso cambiará nuestro pensamiento. Al cambiar esto, cambiaremos nuestra vida. Cuando logramos entender este mensaje, va a cambiar algo en nosotros. Porque ahí hay algo que se está revelando a ti y a mí que nos va a servir como una arma poderosa para de aquí en adelante. Ahora espero que este mensaje te deje tan maravillado como a mí. A mí me dejó, wow, yo tengo que grabarlo, tengo que decírselos ya.
Esto me dejó maravillada a mí. Y estoy segura de que Dios está hablando a tu vida y a la mía. No dejemos pasar esta revelación por alto. Apliquémosla a nuestra vida. Y veremos cosas grandes y ocultas que no conocemos. Recuerda, clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que ni tú ni yo conocemos. Que Dios te bendiga. Chao.